Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es continuar con nuestras clases y poder avanzar en los ejes temáticos que nos propusimos en el programa. Voy a hacer un video nuevo, porque la verdad es que sobre el tema que toca hoy hemos trabajado mucho, individual, colectivamente, con grupos, porque el peronismo ha sido el objeto de investigación de las tesis que yo desarrollé, que tuve que hacer, que hice, y de los trabajos académicos en los que publiqué generalmente y con los que trabajé. Este, Estuve pensando en cómo armar esta clase y me parecía que podía empezar de una manera general hablando sobre peronismo, este, y porque quizás hay cuestiones que no se conozcan, que no se sepan, y me parece interesante partir desde una mirada general para ir después sí precisando algunas cuestiones sobre la universidad en particular. Bueno, como ustedes sabrán, el peronismo es quizás el fenómeno más estudiado de la historia argentina, es el fenómeno que se ha llevado a la mayor atención en la historia de las investigaciones en Argentina, producto de su disrupción, producto de sus características, pero también producto de su actualidad, ¿no? Que continúa vigente y eso lo hace un objeto de estudio que está en permanente revisión. Nos tenemos que situar en la década del 40, nos tenemos que situar en el conflicto bélico a escala mundial, la Segunda Guerra Mundial que había comenzado en 1939, va a finalizar en 1945, y el peronismo tiene algunos elementos que se explican por esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a escuchar, y todavía lo escuchan hasta el día de hoy, que el peronismo, sobre todo para sus detractores y detractoras, se asemeja mucho al nazismo, se asemeja mucho al fascismo o a los totalitarismos de mediados del siglo XX. Esta crítica la conocemos desde temprana edad, ¿no? Desde 1943-44 ya aparecen las primeras referencias al peronismo como el nazi peronismo, como se decía en su momento, o el fascismo criollo, que era otra manera de denominarlo. Pero tenemos que tomar en cuenta estos elementos para conocer, bueno, un poco el contexto internacional en el cual se desarrolla el gobierno de Perón. Ustedes saben bien que el gobierno de Perón comenzó, perdón, mejor dicho, en 1946, primera elección. Los gobiernos duraban 6 años y no había posibilidades de reelección. Pero bueno, hubo una reforma constitucional en 1949 que le permitió la reelección a Perón, y es por eso que en 1952 comienza su segundo gobierno, que es interrumpido en 1955 con el golpe de Estado de la Revolución Libertadora. Yo les voy a pasar un PowerPoint con las referencias que es importante que conozcan o que sepan. Pero volviendo hacia atrás, entonces, el contexto de la Segunda Guerra Mundial es un... de la Segunda Guerra Mundial, digo, el contexto a escala global es el de la Segunda Guerra Mundial, pero además algo de lo que hablamos la clase anterior, que es la década del 30, que es el momento o el periodo en el cual Argentina diversifica su economía de la exportación de materias primas, de ese modelo agroexportador, hacia hacia la producción nacional de bienes industriales. Eso se produce en la década del 30. Habíamos comentado en la clase pasada que no es que aparece una nueva burguesía, sino que es la misma burguesía, es decir, el empresariado que se dedica a los sectores, al sector agrícola, agroganadero, es el que invierte capitales en la industria. Y ahí aparece fundamentalmente el rol del Estado, motorizando este tipo de desarrollo. Habíamos hablado de que esto se lo conoce como la etapa del Estado interventor y que en términos económicos está bajo la teoría de lo que se conoce como el keynesianismo, es decir, la teoría que empieza a tener mucha vigencia en ese momento, que es la idea de que el Estado no es un actor neutral y que las leyes del mercado únicamente no hacen al desarrollo nacional, sino que es necesario que el Estado intervenga potenciando y motorizando una serie de acciones y de políticas para el desarrollo de la economía, en este caso de la economía de la industria nacional. Bueno, entonces, tenemos el desarrollo de la industria nacional
que se va a concentrar en las grandes ciudades. Sobre todo vamos a poner el foco en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Sobre todo el conurbano sur y oeste de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí se va a trasladar una gran masa de población que va a venir que venía de las provincias y se va a ir a vivir cerca de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente por este desarrollo industrial. Empiezan a aparecer industrias, fábricas que requieren de mano de obra, y esa mano de obra va a venir de las provincias. Son las famosas cabecitas negras, ¿no? Que empiezan a concentrarse alrededor del eje urbano de lo que hoy conocemos como AMBA, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a entender que, claro, el peronismo no nace de la nada, no viene de un arco iris, sino que, bueno, se explica por estas razones. Tenemos una masa poblacional en una década con un Estado que está viviendo en un momento en el cual el Estado empieza a intervenir en la economía, pero ese Estado no tiene legitimidad política. Porque ustedes recuerden que durante la década del 30 y hasta 1943, estrictamente hasta el 46, no hay elecciones. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto tiene una mirada crítica, pero sobre todo los sectores populares, hacia ese Estado gobernado por militares que se van sucediendo en el mando a través del fraude patriótico o incluso a través de algunos golpes de Estado internos que se dan entre los militares. Pero no hay legitimidad, es decir, los gobiernos no tienen la legitimidad necesaria para poder permanecer en el poder. De modo que pero además de eso, una cosa importante, que estos sectores trabajadores que empiezan a poblar la zona del Gran Buenos Aires, tampoco tienen derechos laborales, es decir, trabajan en condiciones bastante malas, con lo cual va a haber un crecimiento de las demandas de los trabajadores y las trabajadoras hacia el Estado por leyes y en general por derechos laborales que protejan su situación. Esto va a ocurrir durante todo el periodo del 30 hasta 1945-46, hasta la actualidad, pero digo, en ese momento hay un fuerte crecimiento de esta situación. Y también hay un fuerte crecimiento de los sindicatos durante la década del 30 por esta situación. Obviamente los trabajadores y las trabajadoras se organizan, forman herramientas para poder pelear por sus derechos y allí aparecen los sindicatos. Durante la década del 30 tenemos un fuerte crecimiento de los sindicatos comunistas que empiezan a luchar por esa idea en términos generales de la sociedad, que va a ser también un temor por parte de las clases dominantes, porque ven que el comunismo viene avanzando, ¿no? En el medio, como decíamos, la segunda Guerra Mundial, que va a intensificar esta industrialización, porque sabemos que los países europeos están produciendo armas, entonces Argentina no solo le vende la materia prima, sino que necesita reemplazar aquello que le compraba a los países europeos por producción nacional. Entonces se empieza a fabricar todos estos productos industriales que antes le compraba Europa. Y en términos ideológicos empieza a aparecer algo que conocemos como una fuerte acentuación del nacionalismo. Obviamente que va a tener muchas variantes, no hay un solo nacionalismo, pero muy a grandes rasgos podríamos decir que aparecen dos tipos de nacionalismo. Un nacionalismo de derecha vinculado con la figura de Justo y sobre todo de Uriburu, que era un militar nacionalista, con características antisemitas también, que esto es algo que se ve en todo el mundo, ¿no? Ustedes saben, Mussolini, pero sobre todo Hitler, y el nazismo y su importancia durante la década del 30. Leopoldo Lugones, digo, acá en Argentina, como referentes muy importantes de ese nacionalismo, y un nacionalismo más progresista, vinculado con una tradición antiimperialista, anticolonial, crítica del rol de la Argentina como sociedad dependiente de los países industrializados. Y por supuesto este nacionalismo va a tener como uno de sus emergentes más importantes a una rama del radicalismo, que ustedes recuerden que la UCR es el partido tradicional más importante de todo este periodo. Todavía el peronismo no existe, entonces por lo tanto la UCR es el partido más importante. Y allí tenemos a un grupo de intelectuales que empiezan a repensar el nacionalismo en clave progresista, o podemos decir más hacia la izquierda. Yo quiero hablar así para que ustedes me entiendan y espero que así sea. Ahí aparecen nombres que ustedes deben conocer, bueno, Jaureche, Scalabrini Ortiz. Empiezan a pensar al nacionalismo en clave progresista, y esto va a ser todo un fermento que después va a terminar canalizando en lo que más tarde será el peronismo, ¿no? En la década del 40.
Pues bien, hasta 1943 entonces tenemos lo que se conoce como la década infame, de 1930 a 1943, y en 1943 se produce el golpe de Estado del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, que es una suerte de logia entre quienes está allí, es el general Perón, el coronel Perón, mejor dicho, que es un personaje secundario dentro de esa organización, pero que va a ir cobrando protagonismo poco a poco. Perón se hace cargo en 1943 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el actual Ministerio de Trabajo. Dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a tener una relación muy fuerte y carismática con los trabajadores y al mismo tiempo va a desplegar una serie de políticas que van a ampliar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. Eso le va a dar a Perón un fuerte crecimiento al interior del Estado y luego de ser secretario de Trabajo y Previsión Social, que era una secretaría bastante marginal dentro del Estado, Perón fue a continuación, pero sin perder ese cargo, ministro de Guerra y también le sumó un año más tarde el cargo de vicepresidente de la Nación, con lo cual vemos el crecimiento de Perón al interior del Estado. Ahora, entre 1943 y 1945, entonces, hay una serie de disputas militares que no viene a cuento acá detallar, y tenemos este crecimiento de Perón, de la figura de Perón, como referente del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos. Y en 1945 una serie de acontecimientos que son clave. El primer acontecimiento clave es que el crecimiento de la popularidad de Perón provocó un gran malestar entre las clases dominantes y entre los grupos que dominaban el Estado, y a Perón se lo encarceló en la isla Martín García, y después, días más tarde, el 17 de octubre de 1945, se generó una pueblada fabulosa que pidió por la liberación de Perón, que ustedes deben conocer. Esa pueblada fabulosa fue el primer paso hacia la consolidación de la... perdón, el primer no, el último paso, mejor dicho, hacia la consolidación de la figura de Perón como referente político, y consecuentemente su candidatura a presidente que va a ser tiempito más tarde. Perón entonces se postuló para presidente bajo el Partido Laborista y se enfrentó a una coalición de partidos que se llamó Unión Democrática. La Unión Democrática también tuvo el 19 de septiembre de 1945 su 17 de octubre, digamos, su movilización popular en contra de lo que consideraban el avance del totalitarismo sobre la República, ¿no? Es una manifestación también muy grande, muy numerosa, motorizada por el Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, y donde participa fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires, y las universidades nacionales participan. Esto es interesante verlo, cómo las universidades se oponen a lo que consideran el avance del nazismo materializado en la figura de Perón. Bien, el 17 de octubre, entonces, una cosa que yo quería decir, que es importante, el 17 de octubre ha sido trabajado enormemente por un montón de bibliografía, porque es una movilización donde los obreros avanzan sobre la ciudad de Buenos Aires. Son obreros que vienen de la zona sur, generalmente la zona oeste, pero de la zona sur fundamentalmente, por eso de toda la línea que va de Buenos Aires a La Plata, los trabajadores van caminando, incluso cierran el puente del Riachuelo para que los trabajadores no pasen a esa manifestación, y logran pasar en barcos, bueno, hay todo como una especie de relato sobre cómo se logró llegar a la Plaza de Mayo, que era el centro de la oligarquía, el centro del poder de Buenos Aires, ¿no? Del Estado Nacional también. Y ahí hay muchos textos muy lindos. Yo recomiendo que lean Casa Tomada de Cortázar, que me parece un cuento muy lindo, que es ese viejo Cortázar, ¿no? Joven Cortázar, mejor dicho, que criticaba cómo el avance de los trabajadores y los cabecitas negras sobre la ilustre Buenos Aires se producía de modo violento, ¿no? En esta pueblada que fue el 17 de octubre de 1945.
Borges tiene también relatos, Bioy Casares también tiene relatos. Hay un montón de textos y cuentos que narran cómo esta situación fue vivida de manera trágica por los sectores ilustrados y las clases medias y altas de Buenos Aires, ¿no? Como los trabajadores avanzan y meten sus patas en la fuente, ¿no? Que es la foto típica que yo les puse en el PowerPoint, que es de los trabajadores ese día de calor en la fuente de la Plaza de Mayo, que era el epicentro de la ilustre Buenos Aires. Los obreros no tienen mejor idea que sacarse el calzado y meter sus pies adentro de la fuente, como una muestra también de suerte de desprecio plebeyo hacia eso que consideraban la ilustración, ¿no? De Buenos Aires. Incluso también es muy interesante ver cómo los obreros en su paso desde las zonas del Gran Buenos Aires hacia Buenos Aires, en su recorrido, iban atacando dos tipos de instituciones, ¿no? Con apedreadas, con pinturas, con insultos y gritos, pidiendo por la liberación de Perón. Y esas dos instituciones eran una muy obvia, que es la Iglesia Católica, iban rompiendo iglesias, digo, entre comillas, y la otra las universidades, ¿no? Porque las universidades eran el reducto de la élite, también allí se concentraba la élite ilustrada de Buenos Aires y las clases oligarcas. Bueno, entre 1945 y 1946 entonces se disponen los dos grupos que se van a disputar el poder en Argentina. Por un lado la Unión Cívica Radical, en la coalición que se llamó Unión Democrática, que ahí estaba el Partido Demócrata Progresista, las universidades nacionales, el Partido Socialista, la UCR, y por otro lado el Partido Laborista, que llevaba a Perón como candidato. Las elecciones las ganó Perón, y comienza una etapa que conocemos como la etapa del peronismo, o el peronismo clásico, ¿no? Porque después Perón va a tener un nuevo gobierno en 1974, pero bueno, eso será para otra clase. Entonces, entre el 46 y el 55 se desarrollan los dos gobiernos de Perón, y allí tenemos una cosa importante, que es el rol del Estado en su carácter de planificador. La sociedad se planifica en su conjunto. Perón establece planes quinquenales, dos logra establecer, uno lo lleva a cabo y el otro queda trunco por el golpe de Estado, donde se planifica y se organizan todos los detalles de la sociedad y su funcionamiento. Si tuvieron alguna vez acceso, yo tengo un original del primer plan quinquenal, van a ver cómo con gráficos, con dibujos, con imágenes, con análisis, se dispone a organizar la sociedad en su conjunto, ¿no? Y el Estado aparece con un carácter de central, como una especie de Estado pulpo que logra o se propone intervenir en todos los aspectos de la sociedad. Obviamente que esto es visto como un avasallamiento por parte de la oposición, y por parte de los sectores peronistas es visto como una influencia del Estado defendiendo a los sectores populares en desmedro de las clases altas que históricamente, o de la oligarquía que históricamente dominaron a la sociedad argentina. Pero ahora no es un fenómeno exclusivamente argentino el que ocurre durante el peronismo, sino que es algo que conocemos como populismo. Y el populismo, hay muchas maneras de denominarlo y de definirlo, pero o nacionalismo popular, si se quiere, es algo que ocurrió en toda Latinoamérica durante este periodo, sobre todo en los tres países con los cuales nos podemos comparar, ¿no? Argentina se compara muy bien con Brasil y con México por sus características, por su cantidad de población, en fin. Entonces por eso decimos que el peronismo es la máxima expresión del nacionalismo popular nacional. Es decir, el nacionalismo popular, el peronismo es la etiqueta vernácula, la etiqueta local, de cabotaje, del populismo, pero que ese populismo se da a escala continental, no es exclusivamente local. Y que tiene como una de sus definiciones centrales la de la oposición, el antagonismo con la oligarquía terrateniente, no la complementariedad. Eso quiero que lo vean bien, porque hay otros gobiernos que después van a tener características similares, pero que se diferencian en eso. No se complementa con la oligarquía para trabajar en conjunto, para planificar en conjunto o para tener políticas en conjunto, sino que el peronismo como populismo nacional se opone a la oligarquía terrateniente. ¿Y quién es la máxima expresión de esa oposición a la oligarquía terrateniente? Bueno, ya se lo imaginan, es Evita. Con sus discursos, con sus acciones y con sus políticas, Evita fue Eva Duarte, la esposa de Perón, a través de sus políticas públicas, sobre todo en la Fundación Evita, fue la máxima expresión de esa oposición a la oligarquía, ¿no?
Ahí yo les puse algunas citas de ella como para que vean. Pero este, este peronismo como etiqueta vernácula del populismo nacional va a tener sus momentos, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y no va a ser uno entre 1946 y 1955. Vamos a quedarnos con una definición general, que es esta que les estoy diciendo. Ahora bien, ¿cuál es la relación con la universidad? Que es uno de los elementos que nos interesa destacar. La universidad fue quizás el polo de oposición más importante al peronismo. La universidad y los y las intelectuales. ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese divorcio tan grande entre intelectuales, universitarios y el peronismo? Una oposición que comenzó en los tempranos años de 1943-44, cuando ya se veía el crecimiento de Perón en sus funciones dentro del Estado, y que va a tener sus puntos cúlmines en 1947-48, cuando el peronismo implemente una serie de políticas que van a provocar el rechazo de los universitarios y las universitarias y la intelectualidad en su conjunto, académicos e intelectuales en general. Sobre todo la ley universitaria de 1947, la ley 13031, que va a sujetar la universidad al Poder Ejecutivo, es decir, va a relativizar la autonomía universitaria y va a poner a la universidad a disposición de las políticas del Estado. Esto es central, esto es fundamental. Entonces, la intervención de la universidad, la expulsión de numerosos docentes contrarios al peronismo, al oficialismo, las reiteradas políticas y manifestaciones de Perón y del peronismo contrarios a la autonomía universitaria y a su desarrollo, van a ser los ejes sobre los que se va a parar la oposición, o se va a estructurar la oposición al peronismo dentro de las universidades nacionales. El peronismo cuestionaba que la universidad tenía un grado de autonomía exagerado para lo que la nación necesitaba. Es decir, en este estado planificador, pulpo, que yo les comentaba, la universidad, decidiendo qué investigar por ella misma, decidiendo cómo formar por ella misma y decidiendo su estructura académica por ella misma, esto era algo que el peronismo no podía aceptar, porque necesitaba una universidad que actuara en función de una planificación económica y social determinada, que era la que había dictaminado o estaban dictaminando los planes quinquenales, la organización de la nación en su conjunto. Es por eso que el Estado se dispone a intervenir en las universidades y sujetarlas al Poder Ejecutivo, algo que ahora no ocurre, pero que en ese momento ocurría. En paralelo a este proceso, el peronismo tiene una serie de políticas que son insoslayables. Yo les voy a leer algunas. El peronismo multiplica por 7, o sea, septuplica el presupuesto universitario entre 1946 y 1955, un crecimiento que no se volvió a dar nunca en la historia de las universidades argentinas. Es decir, el crecimiento de la plata que el Estado le da a la universidad es fabuloso. Es fabuloso. Crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección Nacional de Energía Atómica, el CINICIT, que es un prototipo, es un CONICET chiquitito, que después va a ser el CONICET, se va a crear más adelante, en 1958, pero este es el CONICET, el previo CONICET. Crea UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, crea la Universidad Obrera Nacional, crea una serie de organismos que empiezan a potenciar el desarrollo académico y universitario. Se pasa de 50.000 a 140.000 estudiantes en 9 años. Esto tiene que ver no únicamente, es la mayor matrícula de América Latina, esto tiene que ver no únicamente con que el peronismo elimina los exámenes de ingreso y decreta la gratuidad universitaria, que hasta ese momento había que pagar para ir a la universidad, el peronismo la elimina, sino también con el crecimiento económico de la población en general. Para poder asistir a la universidad se requiere una familia que sostenga por lo menos los primeros años, se requiere también trabajo, cosa que el peronismo también estaba generando. En este momento hay pleno empleo también, esto es importante decirlo. Se crea una subsecretaría universitaria en la Secretaría de Educación, es decir, un área específica para estudiar la educación superior. Se crean facultades por todos lados. Bueno, solamente en la UBA en estos años se crearon 14 facultades. Se crearon 2 carreras nuevas. Bueno, en términos de datos, el peronismo ha sido fabuloso en estos términos. Se aplica un impuesto
a todos los trabajadores y todas las trabajadoras del 2% de su sueldo destinado a becas estudiantiles para estudiantes que no pueden pagar los apuntes y su cursado. Bueno, como les decía, se eliminan los exámenes de ingreso, se elimina el límite de edad para la docencia, antes había un límite de edad, lo elimina el peronismo. Bueno, ¿qué es todo esto? Es un crecimiento de la universidad impresionante que se da durante el peronismo, pero que convive en paralelo, por eso es contradictorio esto, convive en paralelo este crecimiento presupuestario de políticas públicas con la intervención de la universidad. Entonces ahí hay detractores del peronismo y sectores que apoyan este tipo de universidad. También es importante decir que se elimina el cogobierno, los estudiantes no forman parte del gobierno universitario. Después se morigera, es decir, se pueden participar, pero solamente a partir de 1952, 2 estudiantes pueden participar de los consejos directivos y superiores, pero solamente pueden ser aquellos que tengan los mejores promedios. En fin, se limita mucho la democracia universitaria durante el peronismo, con la intervención y la eliminación de la autonomía y la eliminación del cogobierno, pero al mismo tiempo crece mucho la universidad, producto de que el Estado participa de manera económica y política fuertemente sobre la universidad. Y es importante pensar esto, porque cuando veamos que en 1955 se produce el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, uno de los agentes centrales que va a disputarle, que va a llevar adelante el golpe de Estado en términos económicos, pero también se van a armar en comandos civiles y van a despojar al peronismo, a Perón y al peronismo del poder, van a ser las universidades. Profesores, estudiantes, van a ser quienes materialicen el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, junto con obviamente la Unión Cívica Radical, militares, en fin, una serie y la Iglesia Católica también, una serie de otros sectores de la sociedad, pero la universidad ocupa un rol central allí, ¿no? Entonces, esta oposición cuestionaba que la universidad durante el peronismo era una universidad que estaba en las sombras, es decir, producto de la expulsión o la salida de unas centenas de docentes, se calculan en alrededor de 1000 la cantidad de docentes que fueron expulsados o cesanteados o se fueron de la universidad durante este periodo. La universidad va a estar en las sombras. ¿Por qué? Porque va a ser una universidad que supuestamente no tenía excelencia académica, porque los mejores se habían ido, y estaba en las sombras porque actuaba, pero en otros espacios. Estos docentes y estas docentes que se fueron de la universidad, no es que dejaron de trabajar ni de tener esa actividad intelectual o académica, sino que lo hicieron en otros espacios, en fundaciones, en editoriales, en grupos de estudio, en bibliotecas. Entonces estaba en la sombra la universidad. Salió a la luz en 1955, cuando el golpe de Estado de la Revolución Libertadora derrocó al general Perón y la universidad volvió a tener como referentes y como dirigentes a estos sectores que habían sido expulsados entre 1946 y 1947. Bien, es el periodo más contradictorio de las universidades nacionales, ha sido investigado mucho y tiene muchos contrapuntos y es un periodo de mucho debate al interior del campo académico. Particularmente fue uno de los temas que yo trabajé, investigué y desarrollé mis tesis sobre la Universidad Peronista, con lo cual podría hablarles bastante más tiempo, pero prefiero no hacerlo. Me interesa que podamos trabajar en esta clase con un tipo de trabajo que yo les voy a pedir, que es un trabajo audiovisual. Me gustaría que puedan, voy a pasar por escrito las consignas, pero que puedan hacer un video breve, no más de 5 minutos, si quieren puede ser más, pero digo, con eso es suficiente, donde ustedes me cuenten a mí y le cuenten a sus compañeros y sus compañeras alguna referencia sobre el peronismo. ¿Qué es el peronismo para ustedes? ¿Alguna cuestión del peronismo que les llame la atención? Preguntas desde el punto de vista individual, artístico, sea algo que les interesa del peronismo, hablando del peronismo clásico, ¿no? Alguna referencia familiar, tal vez, que pueda aparecer. Pero la pregunta sería, ¿qué es el peronismo en sus vidas? Porque es un partido político, una ideología que pervive hasta el día de hoy. Por eso me interesa verlos a ustedes, que no los conozco, verles las caras,
hablando sobre algo que tal vez puedan aportar. Tal vez los anime a investigar o a conocer algo sobre el arte durante el peronismo. Hay muchísimo sobre arte y peronismo y sobre las distintas disciplinas artísticas que se desarrollaron en esos años. Este, pero me interesa eso, que ustedes puedan hacer un video. Como actividad de esta clase es la de hacer el video, que yo les voy a pasar la consigna por escrito. Bueno, espero que haya sido grata esta clase, no les voy a pasar un texto escrito. Y esta clase se retrasó un poco porque, bueno, he recibido un montón de correos y mensajes diciéndome que están muy estresados y estresadas con todo lo que están viviendo en el CCC, en su vida particular y con las clases que están dando. Entonces decidí, bueno, tratar de no sobrecargarlos en ese sentido. Pero ahora sí, tratemos de avanzar con esta clase, que la necesitamos para poder terminar el programa. Bueno, un abrazo grande y que estén bien.